El millonario se desmaya al ver el collar del mendigo. En las bulliciosas calles de Guadalajara, donde el aroma del café recién tostado se mezclaba con el bullicio de los vendedores ambulantes, Emiliano Fuentes caminaba con paso firme. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito. Traje impecable, reloj de oro y ese aire de confianza que solo el dinero puede comprar. Como CEO de Fuentes Tecnologías, una de las empresas más innovadoras de México, Emiliano había construido un imperio desde cero. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre de negocios implacable, Emiliano ocultaba una herida que el tiempo no había logrado sanar. 12 años atrás, su hermano menor, Alejandro, había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda incansable, las noches en vela y la angustia constante habían marcado a la familia Fuentes, dejando una cicatriz invisible en el corazón de Emiliano. Aquella mañana de octubre, mientras se dirigía a una importante reunión, algo inusual captó su atención. En la esquina de la calle Hidalgo, un hombre de aspecto desaliñado extendía su mano temblorosa hacia los transeúntes. Su ropa gastada y su mirada perdida hablaban de una vida difícil en las calles. Normalmente, Emiliano habría pasado de largo, pero algo en aquel hombre lo detuvo. Tal vez fue la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, un gesto que le recordaba dolorosamente a Alejandro. O quizás fue el destello de un objeto que colgaba de su cuello, apenas visible bajo la barba descuidada. Emiliano se acercó, movido por una fuerza que no podía explicar. «Disculpe, señor», dijo Emiliano, su voz temblando ligeramente. «¿Podría mostrarme el collar que lleva puesto?». El hombre lo miró con ojos vidriosos, como si le costara enfocar la vista. Lentamente sacó el collar de debajo de su camisa raída. Emiliano contuvo el aliento. Era idéntico al que le había regalado a Alejandro en su último cumpleaños juntos, una pequeña águila de plata, símbolo de libertad y fuerza. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó Emiliano, luchando por mantener la compostura. El hombre parpadeó confundido. No lo sé. Lo he tenido siempre, creo. Emiliano sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Podría ser posible, después de todos estos años? Observó detenidamente al hombre frente a él. Bajo la suciedad y el descuido, había algo familiar en sus facciones, en la forma de sus ojos. «Señor, ¿cómo se llama?», preguntó Emiliano con el corazón latiendo furiosamente. El hombre frunció el ceño, como si la pregunta le causara dolor físico. «Yo no estoy seguro. A veces me llaman el silencioso, porque no hablo mucho, pero no recuerdo mi verdadero nombre». Emiliano sintió que le faltaba el aire. La posibilidad de que este hombre fuera Alejandro era remota, pero no podía ignorarla. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó un número. «Señor, cancela todas mis citas del día», ordenó a su asistente. «Tengo un asunto urgente que atender». Volviéndose hacia el hombre, Emiliano habló con toda la calma que pudo reunir. «Señor, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿le gustaría acompañarme? Me gustaría invitarle a comer, y tal vez podamos hablar un poco más». El hombre lo miró con desconfianza, pero algo en la sinceridad de Emiliano pareció convencerlo. Asintió lentamente. Mientras caminaban hacia el auto de Emiliano, estacionado a pocos metros, el empresario no podía dejar de pensar en las vueltas del destino. Era posible que después de 12 años de búsqueda infructuosa, hubiera encontrado a su hermano en la calle, frente a sus narices. Lo que Emiliano no sabía era que este encuentro fortuito estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su vida y revelarían secretos largamente enterrados. El reencuentro con este misterioso hombre no solo abriría viejas heridas, sino que también pondría a prueba los lazos familiares, el poder del perdón y la capacidad del amor para superar incluso los obstáculos más insuperables. Mientras el lujoso automóvil se alejaba del bullicio del centro de Guadalajara, Emiliano no podía evitar sentir que estaba al borde de un precipicio, a punto de sumergirse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. El restaurante La Hacienda de los Recuerdos, ubicado en las afueras de Guadalajara, era conocido por su ambiente discreto y su exquisita cocina tradicional. Emiliano había elegido este lugar no solo por su privacidad, sino también porque esperaba que los sabores familiares pudieran despertar algún recuerdo en el misterioso hombre. Sentados en una mesa apartada, rodeados por el suave murmullo de una fuente y el aroma de las flores de bugambilia, Emiliano observaba con atención cada movimiento de su acompañante. El hombre,
que aún no había revelado su nombre, parecía fuera de lugar en el elegante establecimiento. Sus manos ásperas sostenían torpemente los cubiertos y sus ojos vagaban nerviosamente por el lugar. «Por favor, sírvase lo que guste», dijo Emiliano, señalando el menú. «No se preocupe por nada». El hombre asintió agradecido y tras unos momentos de duda pidió un plato de pozole. Emiliano sintió un escalofrío. Era el platillo favorito de Alejandro. Mientras esperaban la comida, Emiliano decidió abordar el tema que le quemaba por dentro. «Disculpe mi atrevimiento, pero no puedo dejar de pensar en ese collar que lleva. ¿Está seguro de que no recuerda cómo llegó a sus manos?» El hombre tocó instintivamente el águila de plata. Es extraño. A veces cuando lo miro siento que debería recordar algo importante, pero es como si hubiera una niebla en mi mente. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Hay tantas cosas que no puedo recordar. Emiliano se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es lo primero que recuerda con claridad? El hombre cerró los ojos, como si intentara penetrar en la bruma de su memoria. Recuerdo despertar en un callejón de Tijuana, hace unos años. No sabía quién era ni cómo había llegado allí. Solo tenía este collar y la ropa que llevaba puesta. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Tijuana era la última ciudad donde se había visto a Alejandro antes de su desaparición. Y desde entonces ha estado viviendo en las calles. El hombre asintió. He ido de ciudad en ciudad, trabajando cuando podía, pidiendo cuando no había otra opción. Pero siempre con esta sensación de que estaba buscando algo o a alguien. En ese momento, llegó la comida. El aroma del pozole llenó el aire, y Emiliano observó cómo el rostro del hombre se iluminaba al probarlo. Por un instante, creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Esto me recuerda a algo», murmuró el hombre con la voz quebrada. «A una mujer, cantando en una cocina soleada». Emiliano contuvo el aliento. Podría estar recordando a su madre. Decidió arriesgarse. «Señor, sé que esto puede sonar increíble, pero creo que usted podría ser mi hermano perdido, Alejandro. Desapareció hace 12 años. Y ese collar que lleva, yo se lo regalé en su último cumpleaños». El hombre lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. «Yo no sé qué decir. No recuerdo nada de eso, pero... Se detuvo, luchando con sus pensamientos. «Hay algo en usted que me resulta familiar». Emiliano sacó su teléfono y mostró una foto antigua. En ella, dos jóvenes sonreían a la cámara. Uno era claramente Emiliano, y el otro guardaba un parecido asombroso con el hombre sentado frente a él. «Este es Alejandro, mi hermano», explicó Emiliano con la voz temblorosa. «Mire, sé que esto es mucho para asimilar, pero me gustaría que nos hiciéramos unas pruebas médicas. Podríamos confirmar si realmente es usted y, tal vez, entender por qué no puede recordar su pasado». El hombre miró la foto durante largo rato, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Miedo, esperanza, confusión. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, no tengo nada que perder. Y tal vez pueda recuperar algo de lo que he olvidado». Emiliano sintió una oleada de alivio y gratitud. «Gracias. Le prometo que, sea cual sea el resultado, lo ayudaré. Nadie debería pasar por lo que usted ha pasado». Mientras terminaban de comer, Emiliano no podía dejar de pensar en las implicaciones de este encuentro. Si este hombre resultaba ser Alejandro, ¿qué había sucedido durante estos 12 años? ¿Por qué no podía recordar? Y si no era Alejandro, ¿qué explicaba el collar y el asombroso parecido? Al salir del restaurante, Emiliano hizo una llamada a su médico de confianza, el doctor Rodrigo Vega, especialista en neurología del prestigioso Hospital Ángeles de Guadalajara. Concertó una cita urgente para esa misma tarde. El viaje al hospital transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Emiliano observaba de reojo al hombre, buscando en cada gesto, en cada expresión, algo que le confirmara que realmente era su hermano perdido. El hombre, por su parte, parecía sumido en sus pensamientos, como si intentara descifrar un rompecabezas imposible. Al llegar al hospital, fueron recibidos por el doctor Vega, un hombre de mediana edad, con una mirada amable y profesional. Después de escuchar la increíble historia, el médico propuso realizar una serie de pruebas, un examen físico completo, análisis de sangre para la prueba de ADN y una resonancia magnética para evaluar el estado del cerebro del hombre.
Señor Fuentes, dijo el doctor Vega dirigiéndose a Emiliano, debo advertirle que este proceso puede llevar tiempo. Los resultados del ADN no estarán listos hasta dentro de unos días y necesitaremos hacer más pruebas para entender la causa de la pérdida de memoria. Emiliano asintió, agradecido por la honestidad del médico. Entiendo, doctor, haremos lo que sea necesario. Mientras el hombre era llevado para las pruebas iniciales, Emiliano se quedó en la sala de espera, su mente un torbellino de preguntas y emociones. ¿Cómo reaccionaría su familia ante esta noticia? ¿Qué pasaría si realmente era Alejandro? ¿Podrían recuperar el tiempo perdido? Horas más tarde, exhaustos pero llenos de una cauta esperanza, Emiliano y el hombre salieron del hospital. El doctor Vega les había asegurado que los mantendría informados tan pronto como tuviera los resultados. ¿Dónde se quedará esta noche?, preguntó Emiliano, preocupado por dejar al hombre solo. El hombre se encogió de hombros. Usualmente buscó un refugio o un lugar tranquilo en el parque. Emiliano negó con la cabeza. De ninguna manera. Venga conmigo. Tengo una casa de huéspedes donde puede quedarse mientras esperamos los resultados. Mientras se dirigían a la lujosa residencia de Emiliano en las colinas de Zapopan, ninguno de los dos podía imaginar los giros que el destino les tenía preparados. La verdad que estaba a punto de revelarse sacudiría los cimientos de sus vidas y los obligaría a enfrentar un pasado que parecía perdido para siempre. Lo que Emiliano no sabía era que su decisión de ayudar a este misterioso hombre no solo cambiaría sus vidas, sino que desentrañaría una red de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. El camino hacia la verdad sería doloroso, pero también ofrecería una oportunidad de redención y reconciliación que ninguno de los dos creía posible. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensa expectativa. Emiliano había instalado al hombre, a quien ahora llamaban provisionalmente Ángel, por la falta de un nombre concreto en la casa de huéspedes de su propiedad. La lujosa residencia, con sus amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad de Guadalajara, contrastaba fuertemente con la vida en las calles a la que Ángel estaba acostumbrado. Emiliano se debatía entre la esperanza y el miedo. Por un lado, anhelaba que este hombre fuera realmente Alejandro, que finalmente hubiera encontrado a su hermano perdido. Por otro, temía las implicaciones de tal descubrimiento. ¿Qué había sucedido durante estos 12 años? ¿Cómo explicaría la situación a su familia, especialmente a sus padres? Mientras esperaban los resultados de las pruebas, Emiliano decidió que era momento de involucrar a su esposa, Valentina. Hasta ahora, había mantenido la situación en secreto, temeroso de crear falsas esperanzas. Valentina, una reconocida psicóloga, escuchó con atención mientras Emiliano le relataba los acontecimientos de los últimos días. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro, preocupación y cauta esperanza. Emiliano, amor, dijo finalmente, tomando las manos de su esposo. Entiendo por qué has mantenido esto en secreto, pero debemos ser muy cuidadosos. Si este hombre resulta ser Alejandro, su reintegración a la familia no será fácil. Y si no lo es, dejó la frase en el aire, consciente del dolor que esa posibilidad causaría a su marido. Lo sé, Val, respondió Emiliano, apretando suavemente las manos de su esposa, pero no puedo ignorar esta posibilidad. He pasado 12 años preguntándome qué le pasó a mi hermano, y ahora. Su voz se quebró ligeramente. Ahora podría estar tan cerca de descubrirlo. Valentina asintió comprensivamente. Está bien, mi amor, estoy contigo en esto. ¿Qué te parece si voy a conocer a Ángel? Quizás pueda ayudarlo a sentirse más cómodo, y tal vez mi formación en psicología nos dé alguna pista sobre su condición. Emiliano sonrió agradecido. El apoyo de Valentina siempre había sido su ancla en los momentos difíciles. Esa tarde, Valentina acompañó a Emiliano a la casa de huéspedes. Encontraron a Ángel sentado en el jardín, contemplando el horizonte con una mirada perdida. Al verlos, se puso de pie nerviosamente. Ángel, quiero presentarte a mi esposa, Valentina, dijo Emiliano con una sonrisa alentadora. Valentina se acercó con una cálida sonrisa. Es un placer conocerte, Ángel. Emiliano me ha contado sobre ti. Ángel inclinó la cabeza respetuosamente. El placer es mío, señora. Su esposo ha sido muy amable conmigo. Mientras conversaban,
Valentina observaba atentamente a Ángel, notando pequeños gestos y expresiones que le recordaban inquietantemente a su cuñado desaparecido. Había algo en la forma en que Ángel ladeaba la cabeza cuando escuchaba, en la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de música, detalles que parecían confirmar las sospechas de Emiliano. A medida que pasaban los días, Ángel comenzó a sentirse más cómodo en su nuevo entorno. Emiliano y Valentina lo incluían en las comidas familiares, le proporcionaron ropa nueva y lo animaron a explorar la propiedad. Sin embargo, sus recuerdos seguían siendo esquivos, apareciendo solo en fragmentos confusos y desconectados. Una tarde, mientras Emiliano trabajaba en su estudio, recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era el doctor Vega. Señor Fuentes, la voz del médico sonaba tensa. Tengo los resultados de las pruebas. Creo que debería venir al hospital lo antes posible. Y sería conveniente que trajera a Ángel con usted. El corazón de Emiliano dio un vuelco. ¿Puede adelantarme algo, doctor? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Preferiría discutir esto en persona, señor Fuentes. Es complicado. Emiliano colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué habían revelado las pruebas? ¿Era Ángel realmente Alejandro? ¿Y si lo era? ¿Qué explicaba su pérdida de memoria? Con un nudo en el estómago, Emiliano se dirigió a la casa de huéspedes para informar a Ángel sobre la cita en el hospital. Encontró al hombre leyendo un libro en el porche, una costumbre que había adoptado en los últimos días. Ángel, dijo Emiliano, tratando de mantener la calma. El doctor Vega nos quiere ver. Tiene los resultados de las pruebas. Ángel levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. ¿Cree que... ¿Cree que sabremos quién soy realmente? Emiliano asintió lentamente. Eso espero, Ángel, eso espero. El viaje al hospital transcurrió en un silencio cargado de tensión. Valentina los acompañó, ofreciendo apoyo silencioso a ambos hombres. Al llegar, fueron conducidos directamente al despacho del doctor Vega. El médico los recibió con una expresión grave. Señor Fuentes, Ángel, señora, saludó invitándolos a sentarse. Los resultados de las pruebas han arrojado algunas respuestas, pero también han planteado nuevas preguntas. Emiliano sintió que el corazón le latía con fuerza. Por favor, doctor, díganos qué ha descubierto. El doctor Vega tomó una carpeta de su escritorio y la abrió lentamente. En primer lugar, las pruebas de ADN confirman que Ángel es efectivamente Alejandro Fuentes. Es su hermano, señor Fuentes. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Emiliano. 12 años de búsqueda de esperanza y desesperación culminaban en este momento. Valentina apretó su mano en señal de apoyo, mientras Ángel, no Alejandro, permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sin embargo, continuó el doctor Vega, su tono volviéndose más serio. Los resultados de la resonancia magnética y otras pruebas neurológicas han revelado algo preocupante. Alejandro sufre de una forma rara y precoz de Alzheimer, conocida como Alzheimer de inicio temprano. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Emiliano sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Habían encontrado a Alejandro, sí, pero solo para descubrir que lo estaban perdiendo de nuevo, esta vez ante una enfermedad implacable. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Valentina, su voz temblorosa pero firme. El doctor Vega suspiró. El Alzheimer de inicio temprano es una forma agresiva de la enfermedad que puede comenzar a manifestarse incluso antes de los 50 años. En el caso de Alejandro, parece que los síntomas comenzaron hace aproximadamente 12 años, coincidiendo con su desaparición. Emiliano se volvió hacia su hermano, que parecía perdido en sus pensamientos. Alejandro, ¿recuerdas algo de lo que pasó cuando desapareciste? Alejandro parpadeó, como si saliera de un trance. Yo no estoy seguro. Recuerdo haber estado en Tijuana, confundido, asustado. No sabía quién era ni de dónde venía. Simplemente comencé a caminar. El doctor Vega sintió comprensivamente. Es posible que el inicio de la enfermedad provocara un episodio de confusión severa, llevando a Alejandro a alejarse de su vida anterior sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Emiliano sintió una mezcla de alivio y dolor. Por fin tenía una explicación para la desaparición de su hermano, pero el precio de ese conocimiento era devastador. ¿Hay algún tratamiento?, preguntó aferrándose a un hilo de esperanza. El doctor Vega se inclinó hacia adelante.
Aunque no hay cura para el Alzheimer, existen tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas y, en algunos casos, ralentizar la progresión de la enfermedad. El hecho de que Alejandro haya podido sobrevivir en las calles durante tanto tiempo, sugiere que su caso podría responder bien al tratamiento adecuado. Valentina, siempre práctica, intervino. ¿Cuáles serían los próximos pasos, doctor? Recomiendo que iniciemos un tratamiento inmediato con medicamentos que puedan ayudar a manejar los síntomas cognitivos, respondió el doctor Vega. También sugeriría terapia ocupacional y ejercicios de estimulación cognitiva. Con el apoyo adecuado, Alejandro podría recuperar parte de su funcionalidad y, tal vez, incluso algunos recuerdos. Emiliano miró a su hermano, que parecía abrumado por toda la información. Alejandro, dijo suavemente, sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que estamos aquí para ti. No estás solo en esto. Alejandro levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, no sé qué decir. Es como si me hubieran dado una identidad y me la hubieran quitado al mismo tiempo. Valentina se acercó y tomó la mano de Alejandro. Un paso a la vez. ¿De acuerdo? Estamos juntos en esto. Mientras salían del hospital, Emiliano se dio cuenta de que este no era el final de su búsqueda, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Habían encontrado a Alejandro, sí, pero ahora comenzaba la verdadera lucha. Ayudarlo a recuperar no solo sus recuerdos, sino también su lugar en la familia y en el mundo. Lo que Emiliano no sabía era que el regreso de Alejandro desencadenaría una serie de eventos que sacarían a la luz secretos familiares largamente enterrados, poniendo a prueba los lazos que los unían y obligándolos a enfrentar verdades incómodas sobre su pasado compartido. Los días siguientes a la revelación en el hospital fueron un torbellino de emociones y actividad. Emiliano, determinado a hacer todo lo posible por su hermano recién encontrado, se sumergió en la investigación sobre el Alzheimer de inicio temprano, consultando a especialistas y explorando todas las opciones de tratamiento disponibles. Alejandro, por su parte, luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Cada mañana despertaba con la extraña sensación de ser un extraño en su propia piel, atrapado entre fragmentos de recuerdos que se negaban a encajar en un todo coherente. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza de la casa principal, Alejandro de repente se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto distante. ¿Alejandro?, preguntó Emiliano preocupado. ¿Estás bien? Alejandro parpadeó como si saliera de un trance. Acabo de recordar algo. Era una casa, nuestra casa de la infancia, creo. Había un árbol enorme en el patio trasero con un columpio. Emiliano sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sí, el viejo roble. Papá construyó ese columpio para nosotros cuando éramos niños. Recuerdo. Recuerdo que solíamos competir para ver quién podía balancearse más alto, continuó Alejandro, su voz temblorosa por la emoción. Tú siempre ganabas porque eras mayor y más fuerte. Emiliano rió suavemente, con lágrimas en los ojos. Y tú siempre insistías en que hiciéramos una competencia más, seguro de que esta vez me ganarías. Por un momento, los dos hermanos se miraron, conectados por ese fragmento de memoria compartida. Era un pequeño triunfo, una grieta en el muro que separaba a Alejandro de su pasado. Valentina, que había estado observando la escena en silencio, intervino con suavidad. Esto es maravilloso, Alejandro. El doctor Vega dijo que la terapia y los medicamentos podrían ayudar a recuperar algunos recuerdos. Parece que está funcionando. Alejandro asintió lentamente. Es extraño. Es como si viera escenas de la vida de otra persona, pero al mismo tiempo, sé que son mías. Cada recuerdo es un paso adelante, dijo Emiliano, apretando el hombro de su hermano en señal de apoyo. Estamos aquí para ayudarte a reconstruir tu historia, pieza por pieza, si es necesario. A medida que pasaban los días, más fragmentos de memoria comenzaron a emerger. A veces eran momentos felices, cumpleaños familiares, vacaciones en la playa, travesuras de la infancia. Otras veces, sin embargo, los recuerdos traían consigo una carga más pesada. Una tarde, mientras Emiliano mostraba a Alejandro viejos álbumes de fotos familiares, sucedió algo inesperado. Al llegar a una foto de una cena familiar tomada poco antes de la desaparición de Alejandro, este se tensó visiblemente. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó Emiliano, notando el cambio en la expresión de su hermano.
Alejandro frunció el ceño como si intentara descifrar un enigma. Esta foto, hay algo que no está bien. Recuerdo esa noche, pero se detuvo frustrado por la incapacidad de articular lo que sentía. Valentina, que se había unido a ellos, intervino con delicadeza. Alejandro, a veces los recuerdos pueden ser confusos, especialmente con tu condición. No te presiones demasiado. Pero Alejandro negó con la cabeza, determinado. No, hay algo importante aquí. Recuerdo una discusión. Papá estaba muy enojado conmigo, pero no puedo recordar por qué. Emiliano se tensó. Recordaba vagamente esa noche, pero no una discusión en particular. ¿Estás seguro, Alejandro? No recuerdo que papá estuviera enojado esa noche. Estoy seguro, insistió Alejandro, su voz ganando fuerza. Fue después de la cena. Papá me llevó al estudio. Estaba furioso por algo que había descubierto. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Emiliano intercambió una mirada preocupada con Valentina. ¿Qué podría haber descubierto su padre que provocara tal reacción? Alejandro, dijo Emiliano con cautela. ¿Recuerdas algo más de esa conversación? Alejandro cerró los ojos, concentrándose. Es borroso, pero recuerdo a papá diciendo algo sobre la empresa, que yo había hecho algo imperdonable, que había traicionado a la familia. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. En los meses previos a la desaparición de Alejandro, la empresa familiar había sufrido una crisis financiera significativa. Emiliano siempre había asumido que se debía a factores externos, pero ¿podría Alejandro haber estado involucrado de alguna manera? Alejandro, dijo Emiliano, luchando por mantener la calma. ¿Recuerdas algo más sobre lo que papá dijo? Algo relacionado con la crisis que atravesaba la empresa en ese momento. Alejandro se frotó las sienes, visiblemente frustrado. Es como si hubiera una niebla en mi mente. Recuerdo fragmentos, papá mencionando algo sobre fondos desviados, sobre un proyecto secreto, pero no puedo conectar las piezas. Valentina, siempre la voz de la razón, intervino. Quizás deberíamos tomarnos un descanso. Forzar los recuerdos podría ser contraproducente, pero Emiliano estaba demasiado intrigado para detenerse. Alejandro, ¿crees que podrías haber estado involucrado en algo ilegal dentro de la empresa? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de implicaciones. Alejandro palideció, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y temor. Yo no lo sé, susurró. No puedo imaginarme haciendo algo así, pero hay tantos vacíos en mi memoria. Emiliano se puso de pie, incapaz de contener su agitación. Necesito revisar los registros de la empresa de esa época. Tal vez haya algo que pasamos por alto. Valentina lo detuvo con una mano firme en su brazo. Emiliano, cariño, creo que deberíamos ser cautelosos. Los recuerdos de Alejandro aún son fragmentarios y confusos. No saltemos a conclusiones precipitadas. Emiliano asintió, consciente de que su esposa tenía razón, pero no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de descubrir algo importante. Tienes razón, Val, dijo finalmente, pero creo que es hora de que tengamos una conversación seria con mis padres. Han pasado semanas desde que les contamos sobre el regreso de Alejandro y han estado evitando venir a verlo. Quizás ellos puedan arrojar algo de luz sobre lo que sucedió esa noche. Alejandro, que había permanecido en silencio, levantó la mirada. ¿Nuestros padres saben que estoy aquí? ¿Por qué no han venido a verme? Emiliano intercambió una mirada incómoda con Valentina. La verdad era que sus padres habían reaccionado de manera extraña ante la noticia del regreso de Alejandro. En lugar de la alegría que esperaban, ¿habían mostrado una mezcla de shock y miedo? ¿Habían puesto excusas para no visitar, diciendo que necesitaban tiempo para procesar la noticia? Es complicado, Alejandro, dijo Emiliano finalmente. Creo que la noticia de tu regreso los tomó por sorpresa. Han pasado por mucho estos años. Alejandro asintió lentamente, pero Emiliano pudo ver el dolor en sus ojos. 12 años de ausencia habían creado una brecha que parecía imposible de cerrar. Mañana iré a verlos, decidió Emiliano. Es hora de que enfrentemos esto como familia. Esa noche, mientras Emiliano yacía despierto en la cama, su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba el pasado de su familia? ¿Por qué sus padres parecían tan reacios a reunirse con Alejandro? Y lo más inquietante de todo, ¿qué papel había jugado su hermano en la crisis que casi destruyó la empresa familiar hace 12 años?
A la mañana siguiente, Emiliano se preparó para visitar a sus padres. La mansión Fuentes, una imponente estructura colonial en el exclusivo barrio de Providencia, se alzaba ante él como un guardián de secretos familiares. Aurora y Javier Fuentes recibieron a su hijo mayor con una mezcla de ansiedad y resignación. Era evidente que sabían el motivo de su visita. Emiliano, hijo, dijo Aurora, su voz tensa. ¿Cómo está? ¿Cómo está Alejandro? Emiliano estudió el rostro de su madre, buscando signos de la alegría que esperaba ver. En su lugar, solo encontró preocupación y algo más. ¿Culpa? Está mejorando día a día, mamá, respondió. Los tratamientos están ayudando y está recuperando algunos recuerdos. De hecho, es por eso que estoy aquí. Javier Fuentes, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se tensó visiblemente. ¿Qué clase de recuerdos, Emiliano? Emiliano tomó un respiro profundo. Recuerda una discusión, papá. Una discusión contigo, justo antes de su desaparición. Algo sobre la empresa, sobre una traición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier y Aurora intercambiaron una mirada cargada de significado. Una conversación silenciosa que Emiliano no pudo descifrar. Finalmente Javier habló, su voz cansada y derrotada. Supongo que era cuestión de tiempo antes de que esto saliera a la luz. Siéntate, hijo, hay algo que debes saber sobre tu hermano y lo que sucedió hace 12 años. Mientras Emiliano se preparaba para escuchar la verdad que sus padres habían ocultado durante tanto tiempo, no podía imaginar cómo esta revelación cambiaría para siempre su percepción de su familia y de sí mismo. Lo que estaba a punto de descubrir no solo arrojaría luz sobre la desaparición de Alejandro, sino que también pondría en tela de juicio todo lo que creía saber sobre el legado de los Fuentes y los cimientos sobre los que habían construido su imperio empresarial. Emiliano se sentó, sintiendo el peso de la anticipación en el aire. Su padre, Javier, se sirvió un vaso de whisky antes de comenzar, un hábito que siempre precedía a las conversaciones difíciles. Hijo, comenzó Javier, su voz cargada de emoción. Lo que estoy a punto de contarte cambiará la forma en que ves a nuestra familia, especialmente a tu hermano y a mí. Pero debes entender que todo lo que hicimos lo hicimos por el bien de la empresa, por el legado de los Fuentes. Emiliano asintió preparándose para lo peor. Javier tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. Hace 12 años, Fuentes Tecnologías estaba al borde del colapso. La crisis económica nos había golpeado duramente y estábamos a punto de perderlo todo. Fue entonces cuando Alejandro vino a mí con una propuesta arriesgada. Aurora intervino, su voz temblorosa. Tu hermano siempre fue el más audaz de los dos, Emiliano. Brillante, pero impulsivo. Javier asintió. Alejandro había descubierto una forma de, digamos, manipular ciertos contratos gubernamentales. Una forma de asegurar que Fuentes Tecnologías ganara las licitaciones más lucrativas. Emiliano sintió que se le helaba la sangre. Estás diciendo que Alejandro propuso sobornar a funcionarios del gobierno. No exactamente, respondió Javier. Era más sutil que eso. Utilizó su conocimiento en tecnología para acceder a información privilegiada, para saber exactamente qué ofertar en cada licitación. No era técnicamente ilegal, pero sí profundamente poco ético. Al principio me negué, continuó Javier, pero Alejandro insistió en que era la única forma de salvar la empresa y tenía razón, Emiliano. Estábamos al borde de la quiebra. Finalmente, accedí. Emiliano se levantó de golpe, incapaz de contener su indignación. ¿Accediste? ¿Permitiste que Alejandro pusiera en riesgo todo por lo que habíamos trabajado? Aurora intentó calmar a su hijo. Emiliano, por favor, escucha a tu padre. Hay más. Javier continuó, su voz cargada de remordimiento. El plan funcionó, al menos al principio. La empresa comenzó a recuperarse. Ganamos contratos importantes, pero Alejandro cambió. Se volvió más ambicioso, más temerario. Comenzó a tomar riesgos cada vez mayores. La noche de la discusión que Alejandro recuerda, dijo Javier, su voz quebrándose, había descubierto que estaba planeando algo aún más grande, algo que podría habernos destruido a todos si salía mal. Emiliano se desplomó en su asiento, abrumado por las revelaciones. ¿Qué era papá? ¿Qué estaba planeando Alejandro? Javier miró a su esposa, buscando fuerza antes de continuar. Quería hackear el sistema bancario nacional, Emiliano. Creía que podía manipular las transacciones para que Fuentes Tecnologías obtuviera una ventaja financiera inimaginable.
Era una locura, un suicidio empresarial ilegal. Esa noche, prosiguió Javier, le di un ultimátum. Le dije que si no abandonaba ese plan, lo denunciaría yo mismo. Fue entonces cuando desapareció. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Su hermano, al que siempre había admirado, había estado dispuesto a cruzar todas las líneas éticas por el bien de la empresa. Y su padre lo había permitido, hasta cierto punto. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó finalmente Emiliano, su voz apenas un susurro. Todos estos años buscando a Alejandro, preguntándome qué había pasado. Aurora se acercó a su hijo, lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, mi niño. Queríamos protegerte, y teníamos miedo. Miedo de que, si la verdad salía a la luz, todo por lo que habíamos trabajado se derrumbaría. Emiliano se levantó, necesitando distancia. Su mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, confusión. Necesito tiempo para procesar todo esto. Mientras se dirigía hacia la puerta, Javier lo llamó una última vez. Hijo, sé que es mucho para asimilar, pero debes entender que Alejandro no es el único culpable aquí. Yo también tomé decisiones terribles, y ahora que ha regresado, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Emiliano se detuvo en el umbral, sin volverse. ¿Hacer las cosas bien? ¿Cómo, papá? ¿Cómo podemos arreglar algo así? Sin esperar respuesta, salió de la casa, dejando a sus padres sumidos en un silencio cargado de arrepentimiento y miedo por el futuro. Mientras conducía de regreso a su casa, Emiliano sentía que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La imagen que tenía de su familia, de la empresa que había heredado, incluso de sí mismo, se tambaleaba peligrosamente. ¿Cómo podría enfrentar a Alejandro ahora? ¿Cómo explicarle que la vida que había olvidado estaba manchada por la corrupción y la ambición desmedida? Y más importante aún, ¿cómo podrían, como familia, superar este oscuro capítulo de su historia? Al llegar a casa, encontró a Valentina esperándolo ansiosamente. Una mirada a su rostro fue suficiente para que ella entendiera que algo grave había sucedido. «Oh, Emiliano», dijo abrazándolo fuertemente. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron tus padres?» Emiliano se desplomó en el sofá, sintiéndose de repente exhausto. «Val, no tienes idea. Es... Es peor de lo que podríamos haber imaginado». Mientras relataba a su esposa las revelaciones de sus padres, Emiliano pudo ver cómo el shock y la incredulidad se reflejaban en su rostro. Valentina, siempre su roca en los momentos difíciles, escuchó en silencio, procesando cada palabra. «¿Qué vamos a hacer ahora, Maken?», preguntó finalmente Valentina. «¿Cómo le diremos esto a Alejandro?». Emiliano se pasó una mano por el rostro, sintiéndose más perdido que nunca. «No lo sé, Val. ¿Cómo le dices a alguien que la vida que ha olvidado está llena de secretos y traiciones? ¿Que las acciones que no recuerda casi destruyen a nuestra familia?». Valentina tomó las manos de su esposo entre las suyas. «Emiliano, escúchame, lo que Alejandro hizo, lo que tu padre permitió, fue terrible. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Tal vez esta sea la oportunidad de Alejandro de redimirse, de todos ustedes, de sanar como familia». Emiliano miró a su esposa, agradecido por su fortaleza. «Tienes razón, como siempre. Pero si la empresa, si esto sale a la luz, entonces lo enfrentaremos», dijo Valentina con firmeza. «Has dirigido Fuentes Tecnologías con integridad todos estos años. Quizás sea el momento de limpiar el nombre de la empresa de una vez por todas, sin importar las consecuencias». En ese momento escucharon pasos en el pasillo. Alejandro apareció en la puerta del salón, su rostro pálido y demacrado. «Emiliano», dijo su voz apenas un susurro. «Acabo de recordar algo más, algo terrible. Creo que hice algo imperdonable». Emiliano y Valentina intercambiaron una mirada. El momento de la verdad había llegado antes de lo que esperaban. Era hora de enfrentar el pasado, por doloroso que fuera, y trazar un nuevo camino hacia el futuro. Lo que ninguno de ellos sabía era que las revelaciones que estaban a punto de compartir no solo cambiarían sus vidas para siempre, sino que también desencadenarían una serie de eventos que sacudirían los cimientos del mundo empresarial y político de México. El camino hacia la redención y la reconciliación sería largo y difícil, pero mientras los tres se preparaban para una conversación que cambiaría sus vidas, una cosa quedaba clara.
El verdadero legado de los Fuentes se definiría no por los errores del pasado, sino por cómo elegirían enfrentarlos y superarlos juntos. El silencio en la sala era palpable mientras Emiliano y Valentina se preparaban para la conversación más difícil de sus vidas. Alejandro se sentó frente a ellos, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Alejandro, comenzó Emiliano, su voz cargada de emoción. Antes de que digas nada, hay algo que necesitas saber. Acabo de hablar con nuestros padres y... Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Me contaron lo que sucedió hace 12 años. Alejandro palideció visiblemente. Entonces, ¿lo sabes? ¿Sabes lo que hice? Emiliano asintió lentamente. Sé sobre los contratos gubernamentales, sobre cómo manipulaste información para ganar licitaciones, y sé sobre... Sobre tu plan final. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandro. Yo acabo de recordarlo todo, Emiliano. Es como si una compuerta se hubiera abierto en mi mente. Recuerdo la ambición, la sensación de poder, la creencia de que estaba haciendo lo correcto por la empresa. Pero ahora, su voz se quebró. Ahora veo lo terriblemente equivocado que estaba. Valentina, siempre la voz de la compasión, intervino. Alejandro, lo que hiciste fue grave, pero el hecho de que ahora puedas verlo con claridad, que sientas remordimiento, es un paso importante. Emiliano se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de su hermano. Alejandro, necesito saber, esa noche, cuando desapareciste, ¿qué pasó realmente? Alejandro cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Después de la discusión con papá, me di cuenta de lo lejos que había llegado, de lo que estaba dispuesto a hacer. Me aterroricé, no podía enfrentar las consecuencias de mis acciones. No podía mirarlos a la cara sabiendo lo que había hecho. Así que, tomé algo de dinero que había, hizo una pausa, avergonzado, que había desviado de la empresa, y me fui a Tijuana. Planeaba cruzar a Estados Unidos, empezar de nuevo, pero entonces se frotó las sienes, como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Tuve un episodio, me desperté en un callejón, sin saber quién era ni cómo había llegado allí. Supongo que fue el inicio de mi enfermedad. Emiliano sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque su hermano no había estado planeando algo aún peor. Dolor por todo lo que Alejandro había pasado. Alejandro, dijo Emiliano, su voz firme pero compasiva, lo que hiciste fue grave. Pusiste en riesgo todo por lo que nuestra familia había trabajado, pero también sé que no eras el único responsable. Papá permitió que sucediera hasta cierto punto. Valentina, siempre práctica, intervino. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? Esto no es solo un asunto familiar. Hay implicaciones legales y éticas que debemos considerar. Alejandro levantó la mirada, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Quiero hacer lo correcto. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda ayudar a arreglarlo. Emiliano asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y aprensión. No será fácil, Alejandro. Si decidimos revelar todo esto, podría tener consecuencias graves para la empresa, para nuestra familia. Lo sé, respondió Alejandro, pero creo que es la única forma de realmente empezar de nuevo. De limpiar el nombre de los Fuentes. Valentina tomó las manos de ambos hermanos. Cualquiera que sea la decisión que tomen, estaré a su lado. Pero creo que Alejandro tiene razón. A veces, el único camino hacia adelante es a través de la verdad, por dolorosa que sea. Emiliano se levantó caminando hacia la ventana. La ciudad de Guadalajara se extendía ante él, una vista que siempre le había dado fuerza. Se volvió hacia su hermano y su esposa, una decisión formándose en su mente. Tienes razón, ambos la tienen, dijo finalmente. No podemos construir un futuro sobre mentiras y secretos. Es hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Emiliano, con el apoyo de Valentina y Alejandro, comenzó el doloroso proceso de desentrañar años de maniobras financieras cuestionables. Contrataron a un equipo de auditores independientes para revisar cada aspecto de las operaciones de Fuentes Tecnologías, determinados a exponer cada irregularidad. Paralelamente, Alejandro trabajaba incansablemente con su terapeuta y médicos, luchando no solo contra su enfermedad, sino también para recuperar cada fragmento de memoria que pudiera ayudar en la investigación.
La noticia de que Fuentes Tecnologías estaba realizando una auditoría interna exhaustiva se propagó rápidamente por el mundo empresarial mexicano. Los rumores comenzaron a circular y pronto los periodistas comenzaron a hacer preguntas incómodas. Emiliano sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Decidió que era mejor que la historia viniera de ellos. En una conferencia de prensa que conmocionó a la nación, Emiliano, con Alejandro a su lado, reveló la verdad sobre el pasado de la empresa. La reacción fue inmediata y tumultuosa. Las acciones de Fuentes Tecnologías se desplomaron. Socios comerciales cortaron lazos. Se iniciaron investigaciones gubernamentales. La familia Fuentes se convirtió en el centro de un escándalo que dominó los titulares durante semanas. Pero en medio del caos, algo inesperado comenzó a suceder. La honestidad y transparencia de Emiliano y Alejandro resonaron en un público cansado de la corrupción corporativa. Antiguos empleados se presentaron compartiendo historias de cómo la empresa había cambiado bajo el liderazgo de Emiliano, alejándose de las prácticas cuestionables del pasado. Lentamente, dolorosamente, Fuentes Tecnologías comenzó a reconstruirse. Emiliano implementó nuevas políticas de transparencia y ética empresarial, convirtiéndose en un ejemplo de reforma corporativa. Alejandro, aunque limitado por su enfermedad, se convirtió en un defensor apasionado de la responsabilidad empresarial, compartiendo su historia como una advertencia y una fuente de esperanza. El camino hacia la redención fue largo y difícil. Hubo días en que el peso de sus acciones pasadas parecía insoportable. Pero juntos, como familia, los Fuentes enfrentaron cada desafío. Un año después de las revelaciones, Emiliano se encontraba nuevamente frente a una audiencia, esta vez para anunciar una iniciativa revolucionaria. Fuentes Tecnologías estaba lanzando un programa para apoyar a emprendedores éticos y startups enfocadas en tecnología para el bien social. Hemos aprendido de nuestros errores, dijo Emiliano, su voz llena de emoción, y ahora queremos usar nuestra experiencia y recursos para asegurarnos de que la próxima generación de líderes empresariales entienda que el éxito y la integridad no son mutuamente excluyentes. Mientras hablaba, Emiliano vio a Alejandro entre el público, sonriendo con orgullo. Su hermano había hecho progresos notables en su tratamiento y aunque la enfermedad de Alzheimer seguía siendo una batalla diaria, Alejandro había encontrado un nuevo propósito en la vida. Esa noche, mientras la familia Fuentes se reunía para cenar, había un sentimiento de paz que no habían experimentado en años. Javier y Aurora, inicialmente distantes después de las revelaciones, habían comenzado el difícil proceso de reconciliación con sus hijos. Nunca pensé que diría esto, dijo Javier levantando su copa, pero estoy orgulloso de ustedes dos, de la manera en que han enfrentado esto, de cómo han transformado la empresa. Emiliano miró a su alrededor, a las caras de las personas que más amaba. Valentina, su roca inquebrantable, Alejandro, cuya fuerza y determinación nunca dejaban de inspirarlo, sus padres, imperfectos pero amados. Hemos cometido errores, dijo Emiliano, errores que casi nos destruyen, pero creo que lo que define a una familia, lo que define a una empresa, no son los errores que comete, sino cómo elige enfrentarlos y superarlos. Alejandro levantó su copa de agua, una sonrisa en su rostro. Por los nuevos comienzos, dijo, y por la familia, que nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Mientras brindaban, Emiliano sintió una profunda sensación de gratitud. El camino había sido difícil, y sabía que aún habría desafíos por delante. La enfermedad de Alejandro, las consecuencias continuas de sus acciones pasadas, la constante lucha por mantener la integridad en un mundo empresarial, a menudo despiadado. Pero mirando a su familia, Emiliano supo que podrían enfrentar cualquier cosa juntos. Habían atravesado el fuego y habían emergido más fuertes, más unidos. El legado de los Fuentes ya no sería uno de secretos y ambición desmedida. En su lugar, sería una historia de redención, de la fuerza del amor familiar y del poder transformador de la verdad y la integridad. Mientras la noche avanzaba, llena de risas y conversación, Emiliano se dio cuenta de que esta era la verdadera riqueza. No los contratos lucrativos o los balances bancarios, sino los lazos inquebrantables de la familia y la paz que viene de vivir con honestidad y propósito. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Emiliano lo miraba con esperanza y determinación.
Fuentes Tecnologías y la familia Fuentes habían renacido de las cenizas de su pasado, listos para escribir un nuevo capítulo, uno del que podrían estar verdaderamente orgullosos.